Ometeot. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal Saliendo del Mictlán. En este video les hablaremos sobre la cultura mesoamericana más antigua y la primera de México, los olmecas. Esta cultura, al igual que todas las del mundo, posee misterios desde su origen que intentaremos develar en este video. Quédense con nosotros. Bueno, primeramente veremos una breve revisión sobre los datos que se tienen de manera oficial sobre la cultura olmeca. Esto es la información que está en libros y publicaciones. La cultura olmeca existió entre el 1200 a 500 años antes de Cristo. No hay registros de su origen. Los tres principales centros ceremoniales fue San Lorenzo, los Tres Zapotes y la Venta. El centro ceremonial más antiguo fue San Lorenzo, que fue atacado en el 900 años antes de Cristo, y se desplazaron o se separaron de norte a sur a los otros dos centros ceremoniales, que estaban entre los estados de Veracruz y de Tabasco. Se hacían llamar a sí mismos las Cabezas Negras. No se sabe quién atacó a los olmecas en el año 900 años de Cristo, ya que ellos eran la única civilización establecida y ordenada. Bien, para entender un poco este punto que nos acaba de decir Josué, cabe recalcar que no existe otro vestigio sobre una cultura igual de organizada que fuera contemporánea de los olmecas. Es decir, tuvo que haber sido una tribu que se unió, un grupo de tribus que decidieron atacar conjuntamente a los olmecas, porque pues no hay que olvidar que los olmecas ya poseían una estructura bien definida de gobierno, de religión y de sociedad. Es decir, eh, mientras que ellos ya realizaban calzadas y esculturas, las otras civilizaciones mesoamericanas aún recolectaban frutos, aún ni siquiera fundaban una ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto tú? Bueno, pues yo lo que pienso es cómo es posible que otra civilización que no se tiene registro en la época en el que existió la cultura olmeca pudo vencer a la misma cultura. Eh, ¿Cómo es posible que le hayan ganado a una civilización que ya estaba establecida y ordenada, que ya tenían conocimientos como la guerra o la economía, que ya tenían como por ejemplo el conocimiento del cero? O sea, para que ya tenga una civilización un conocimiento tan avanzado, ya era para que no fuera tan fácil eliminarla de esta época, que una tribu no fuera tan fácil de atacar. Era una cultura que conocía el cero, no conocía la rueda y no utilizaban animales de carga. Se cree que realizaban trueques, aunque no deseaban mezclarse con otros pueblos. Habían dos principales dioses, el dios Huehueteot, dios viejo, que se entregaba sus cuerpos a él, pero el dios principal era el dios jaguar, por ser el principal depredador en la zona. También se piensa que ellos ya adoraban a la serpiente emplumada, esto por pinturas que se encontraban en Cusclahuaca. En cuanto al arte, se encuentran las monumentales cabezas, de alrededor de 6 y hasta 60 toneladas. Miden alrededor de 2.9 metros de altura y 2.1 metros de ancho. Están hechas de roca de basalto que se extrajeron de la montaña o Sierra de los Tuxtlas. Eh, no contaban con una escritura establecida realmente, pero sí introdujeron los jeroglíficos dentro de su forma de comunicación. El último centro ceremonial, que fue Tres Zapotes, fue el último en desarrollarse, y en este punto, en este centro ceremonial, la cultura ya estaba en decadencia. Es decir, como llegaron, se fueron. Eh, no se tiene datos de su origen, ni de vestigios de su arte en otros sitios de América. Sin embargo, se establece, como ya se dijo, en 1200 años antes de Cristo, con arte y creencias establecidas. Existen dentro de sus leyendas una que describe su llegada por el mar a través de barcos. Ellos introducen el concepto de la serpiente emplumada, pero se consideran hijos del jaguar.
Bien, en esta segunda parte vamos a analizar un poco estos puntos, eh, uno por uno para descubrir un poco la posible verdad que puede haber detrás de ellos. En primera nos comenta Josué que no se tiene origen eh, específico de ellos y ni que tampoco se encuentran vestigios de arte en otros sitios de América. Esto lo mencionamos especialmente ya que, como se cree, el hombre americano cruzó hacia este continente por el estrecho de Bering y fue bajando hacia las partes más remotas de América. Sin embargo, de los olmecas no existe ninguna evidencia de que hayan pasado por territorios americanos o del norte del país. En el segundo punto, se nos habla de que estos olmecas ya llegan, ya se establecen con arte y creencias desarrolladas. Es decir, ellos llegaron a construir sus ciudades como si tuvieran ya las normas, ya los planos, por así decirlo, y no llegaron a investigar a este Ujú. sitio de Ya desarrollo. tenían como un pensamiento geográfico de cómo se iban a establecer. Bueno, y esto es como algo raro, porque si es que apenas llegan, ¿cómo es posible que sepan cómo va a estar la, podremos decir, la situación en el lugar de donde se iban a establecer? Es decir, como bien dice Josué, en este punto existe un- una duda realmente grande, porque cuando las culturas se asientan es cuando empiezan a florecer, no como la Olmeca que llega en plenitud de conocimientos a simplemente construir una ciudad. Eh, la leyenda que narra la llegada de los Olmecas por el mar es un poco ciertamente vaga, pero ofrece una teoría alternativa sobre el origen de estos hombres. También esta leyenda apoya otra teoría sobre los rasgos fisionómicos de los olmecas. Al final nos nombra Josué la devoción que ya presentaban ellos por la serpiente emplumada, pero que sin embargo Ellos su se principal... creían hijos del jaguar, o Ajá, sea, era su principal dios, era la, la religión más queridas por ellos. Ellos se creían demasiados anhelados al dios jaguar. este punto es muy interesante porque parece que el concepto de la serpiente emplumada parece introducido como a la fuerza, pero sin embargo ellos ya acarreaban la creencia en el jaguar. Es decir, aquí vemos la posible intromisión de, del dios serpiente en las culturas mesoamericanas y que va a prevalecer hasta la actualidad en el símbolo de la bandera nacional de México. Continuando un poco con el misterio de su origen, ofreceremos una teoría que podría explicar el origen de esta cultura. Existen estatuillas olmecas que presentan ropajes de apariencia egipcia o anterior, y aunque realmente estas estatuillas presentan una vestimenta bastante parecida, bien podría ser solamente una coincidencia de la forma de retocar a los gobernantes, ¿no?, que existía en la época. Siguiendo, esto podría apoyar a la teoría de que ellos provienen de Mesopotamia y a través del mar. En realidad el camino sería por Mesopotamia, bajando hacia África y cruzando el mar hasta llegar a Veracruz. Esta es un poco la confirmación de su leyenda de que ellos llegaban a través del mar. Suponiendo que esto sea cierto, los supuestos antepasados de la cultura olmeca pertenecerían a la cultura Jalaf, de avanzada cultura y tecnología. Estas civilizaciones son premesopotámicas, anteriores a los egipcios, de aproximadamente del 6100 a.C., y se extendían por los montes Sagros y desaparecieron igualmente que los olmecas en el 5400 a.C., sin dejar ningún rastro o algún motivo o vestigio del por qué abandonaban sus tierras. Un dato curioso sobre los antepasados de esta cultura, de los Jalaf, que vendrían siendo los Hassana Samarra,
de aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, un poco más, tendrían sus orígenes a los pies del monte Tauro, en Turquía, de donde algunos investigadores sugieren que las civilizaciones aparecieron en el mundo por primera vez. Esto es un poco tocando ya el tema de la cultura sumeria y anteriores, en sus relatos, en sus tablillas, que mencionarían a dioses como Enki, como Enlil, pero bueno, esto sería solamente un apunte sobre el posible origen de los olmecas, de sus antepasados, y de si fuese cierta esta leyenda de que ellos pudieran haber llegado a través del mar o mediante otros medios. Todo esto en conjunto sugeriría que los sumerios, los mesopotámicos y los egipcios serían predecesores y algunos contemporáneos de los olmecas. Esto nos daría una gran explicación sobre cómo llegaron a América, cómo llegaron con cultura ya desarrollada, con matemática ya desarrollada, con formas de tallar la piedra también desarrollada y conocimientos sobre la transportación de estos materiales. Será una cosa que vamos a abordar un poco más adelante, pero que presenta el mismo misterio que las Ujú. pirámides de Egipto. Cómo se obtuvo el material, cómo se Ajá, y transportó. que técnicamente es impresionante cómo ponen las pirámides con una geografía totalmente impresionante porque tienen los picos de las pirámides se relacionan con las estrellas Del cinturón de del Orión. cinturón de Orión. Bien, prosiguiendo un poco con su arte y su cultura, que es lo único que nos dice un poco cómo vivían estos hombres, ya que no existe la escritura como tal. Si bien dijimos que existían los jeroglíficos, no existía una escritura más desarrollada que les permitiera a ellos dejar un vestigio de lo que querían plasmar. Bien, se ha confirmado en México, aunque esto no se lee en muchos libros, la existencia de De un piedra, bloque ¿no? de piedra que se le llama el bloque de Cascajal. En este bloque se encontraron los jeroglíficos que grabaron los olmecas. Esto significaría una cosa impresionante porque para empezar, sería la escritura más antigua, la comunicación escrita más antigua que existe en toda América y probablemente contemporánea a los egipcios. Aquí otra vez encontramos otro punto De de comparación. comparación entre ellos, de Ujú. encuentro entre ellos, que nos permite o permitiría afirmar que pueden tener un origen en común. Este bloque contiene 28 símbolos, fue tallado y borrado varias veces, es decir, ya se tenía el Ya tenían unas concepto. escrituras. Ujú. En estas escrituras, bueno, obviamente no sé qué haya pasado o cómo hayan podido borrar estas escrituras y hayan volvido a escribir otros jeroglíficos en la misma piedra. Como si escribieran y borraran. Esta forma de tallado y borrado es única en el continente, es decir, ellos obtuvieron un bloque grueso que sabían perfectamente que iban a grabar, borrar Ujú. hasta irlo desgastando, pero sin utilizar más piedra, ¿no? Sí, Que sí, es sí. curioso, porque al mismo tiempo utilizan construcciones monolíticas de piedra, pero sin embargo se preocupan por no estar utilizando demasiada piedra en un Ujú. bloque, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, el arte más representativo de esta cultura son las cabezas olmeca, conocidas por todos y expuestas en muchos museos. Eh, Están hechas, como ya dijo Josué, de roca de cobalto. Es importante aquí hacer un apunte sobre la lejanía que existe entre los centros ceremoniales y la montaña de donde se obtuvo esta roca de basalto. Y aquí es donde vamos a entrar un poco en, en terrenos un poco difíciles, al igual que la cultura egipcia, sobre la Sí. transportación y Ujú. cómo la obtuvieron. El punto más cercano entre la montaña de donde se obtuvo la roca, que era la Sierra de los Tuxtlas, y uno de los centros ceremoniales es de 24 kilómetros. Y a diferencia del desierto, Ujú. que algunos podrían decir que se transportó a través de barcos, a través del Nilo, que lo Ujú. habría hecho sencillo, aquí una cosa que cabe preguntarnos es, Es cómo se transportó. Si aquí normalmente
la tierra, bueno, la geografía es boscosa. Entonces, selvática. entonces hay colinas, hay un poco de montaña Ujú. y tenemos una pregunta, una incógnita del cómo hicieron para poder transportar esas enormes piedras al centro ceremonial a donde las llevaban. Y también hay que decir que el punto más lejano entre la Sierra de los Tuxtlas y uno de los centros ceremoniales es de 100 kilómetros. Y como bien dice Josué, no 100 kilómetros planos, 100 kilómetros en barco, como podrían haber hecho los egipcios. Son 100 kilómetros de subidas, bajadas, de montañas y de selva, Ujú, que es donde ellos estaban, ¿no? Y obviamente protegiendo la naturaleza, como hacían todas las culturas antiguas, ujú. es decir, Ellos respetaban la naturaleza, ellos se creían iguales o menos que a veces que la naturaleza. Esto, como decimos, es similar al misterio egipcio de las rocas. En esta zona selvática hay una dificultad inmensa para poder transportar materiales. Una teoría sugiere que pudieran haber sido simplemente troncos apilados, pero bueno, eso podría solucionar en cierto punto el problema. Ujú. Pero seguimos, o sea, llegas a un punto escarpado en donde no hay otra opción más que subir la roca a 20 Ajá. metros, 30 Y también metros. aquí no estamos incluyendo los ríos, porque pues no hay, bueno, habrá troncos grandes, pero ninguno que puedan pasar los ríos con gran facilidad. El hundimiento Ajá, también, sí, o sí, sea, en sí. terreno lodoso, en cuanto la piedra hubiera tocado ese terreno, Ajá, se se hubiera haya hundido, hundido. ¿no? Ujú, Eh, la cuestión esta del peso redondea en que algunas de las cabezas tienen hasta más de 10 toneladas de peso. Es decir, yo creo que aquí ya se llega a un límite en el que estos hombres podían transportar materiales, acabados o no acabados, con un peso con un peso inmenso. De hecho, es entre 10 y 60 toneladas. entre 10 y 60 toneladas. Es decir, imagínense, aquí decimos de 10, pero realmente el peso podría haber sido de hasta 60 en los mayores. Y como les decimos, el centro ceremonial pudo estar a más de 100 kilómetros de distancia. No utilizaban, como ya dijiste, animales de carga. Ujú, Es decir, esfuerzo humano a través de la selva con ninguna herramienta más que troncos y tal ujú, vez algún intento de polea, pero nada avanzado, ¿no? ajá. Bueno, también como algunos se darán cuenta, las cabezas olmecas tienen algunos rasgos etíopes, africanos. Esto quiere decir que tienen los labios gruesos y las narices anchas. Bueno, además, al no tener herramientas con metal o con hierro, las tallaban con piedras más duras que a las que tallaban, y se tallaban con una gran destreza y maestría. Entonces, en este punto creo que esto sería un punto a favor de la teoría de que provienen de África. Si bien es cierto que los rasgos del indígena mexicano podrían sugerir un poco esta fisionomía, realmente si los comparamos, la faz de un etíope, de un africano, Ujú. con la de las cabezas olmecas más significativas, pues es realmente similar, ¿no? Sí, tienen algunas, bueno, más bien, tienen muchas similitudes en las cabezas olmecas. Bueno, y para concluir este video, quisiera mostrar una pieza olmeca que en realidad es un juguete. La cuestión es que, bueno, más bien, el misterio de esta imagen es de que en América no existían en estas épocas las, las imágenes representativas como los elefantes. Es decir, el misterio aquí es que en América jamás han existido o existieron Ujú, elefantes, ¿no? De modo que pues no existe la posibilidad de que estén representando a un animal de este tipo. Algunos podrían decir que se trata de otro animal como es el tapir, que ciertamente sí existió en América, que existe en América, pero hay ciertas características como el grueso de la figura. ajá, y también de las patas. Bueno,
Aquí tienen muchos rasgos de un elefante que técnicamente son innegables a que sea de otro animal. Bien, pues los dejamos con este misterio, con esta evidencia realmente que se tiene. Esto ya no es cuestión de pensar que puede o no haber sido. Eh, Creo que esta imagen que nos trajo Josué es realmente un poco impactante porque pues sugeriría que como todos sabemos nosotros, los elefantes siempre han existido en África, ¿no? De modo que podemos empezar a pensar realmente, seriamente, que, que puede haber una herencia de antepasados africanos de un paso por África en donde conocieron a todos estos animales. Y bueno, de todos modos, como sabemos, pues esto queda a consideración de ustedes. Esperamos sus opiniones, Comentarios. sus comentarios, todo lo que nos quieran comentar sobre este video. Y todas sus sugerencias también serán bienvenidas. Y pues bueno, sin más, los vemos en otro video, esperando que estén muy bien. Y Pues nos despedimos. bien, hasta luego.